Buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias por conectarse, por haber esperado. Saludos a quienes nos están acompañando desde Colombia, Ecuador, Perú. También estaban desde Uruguay. No sé si tenemos hermanos y hermanas desde Bolivia. Nos pueden comentar ahí. Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestra última ponencia que estaremos hoy hablando desde la vida de Casiodoro de Reina, reflexiones de la niñez. Y estaremos junto al doctor Josías Espinosa y Yesiel Carvajal, quienes les invito a abrir sus cámaras. Y bueno, primero me gustaría presentar al pastor Yesiel Carvajal, que es ecuatoriano. Él ejerce el ministerio pastoral desde hace 34 años, es licenciado en teología por el Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala, el CETECA, y máster en liderazgo organizacional, licenciado en antropología aplicada por la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, máster en Ciencias de la Religión en la UNELA de Costa Rica. Y también ha pastoreado en las iglesias de Tabernáculo de la Fe, Iñaquito y el Inca de Quito. E hizo comunicaciones cristianas en la radio HCJB por una década. Coordinador de Compromiso Cristiano y Relaciones Eclesiales de World Vision Ecuador desde el 2002, y un querido colega. Gracias, Yesiel, por acompañarnos en este espacio. Y también queremos presentar al doctor Josías Espinosa. Doctor Josías, si puede prender su cámara, si ya está listo. Todavía no le vemos. Pero bueno, él es especialista en relaciones con iglesias de World Vision Perú y cuenta con una larga trayectoria de estudios bíblicos y teológicos, entre los que incluye los estudios en la Universidad Bíblica Latinoamericana, un bachillerato de ciencias teológicas especializado en analizar la teología pastoral de la niñez y diferentes maestrías en la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Pontífica de Lima, todos ellos especializados en la niñez. Nos saludan también desde Ecuador y también tenemos invitados desde Guatemala. Bienvenidos, qué lindo que Centroamérica esté presente. Eh, Gracias, Yesiel, por estar con nosotros en este espacio y también Josías. No sé, Josías, si ya puedes prender tu cámara para que podamos iniciar. Eh, y Yesiel, no sé si quisieras, por favor, encender tu micrófono, poder dar un saludito mientras Josías logra conectarse. Claro que sí, claro que sí. Muy buenas noches, Carolina, y con todos mis hermanos y hermanas que están ya conectados de Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, la linda Guatemala. Reciban un cordial saludo esta noche desde acá, desde Quito, la mitad del mundo, y desde esta página tan importante para la vida de la iglesia, Iglesias con la Niñez. Y hemos estado justamente en jornadas educativas en ocasión del mes de la Reforma Protestante, desde el día de ayer, siendo esta ya la última conferencia, la de cierre de estas jornadas educativas. Josías Espinosa, como ya fue presentado por Carolina, es un prestigioso biblista peruano con amplia formación y trayectoria, y él justamente esta noche va a disertar en primera instancia, nos va a compartir una investigación sobre justamente este personaje, ¿no? Casiodoro de Reina. En el mundo evangélico está muy posicionada la versión Reina Valera, ¿cierto? Y justamente Reina es Casiodoro de Reina, este personaje. Entonces Josías ha hecho una investigación de la infancia de Casiodoro de Reina, uno de los autores de la traducción de la Reina Valera, esta versión tan amada y respetada en América Latina por el pueblo evangélico, y vamos a escuchar las investigaciones que él ha hecho sobre la infancia de Casiodoro de Reina y cómo incide eso en la traducción de la Biblia. ¿Qué presencia tuvo la Biblia en la niñez de él?
por qué se dedicó a estudiar lenguas bíblicas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que va a ser una noche muy entretenida en que vamos a aprender mucho. No sé, Carolina, si Josías ya lo tenemos. Josías, ¿estás ahí, por favor? Si puedes abrir tu micrófono, prender tu cámara, apareces como conectado, pero todavía no logras aparecer con nosotros. Así que apenas estés dispuesto, por favor, estamos esperándote. Pero, Carito, solo decir esto, ¿no? Que tenemos esta noche hermanos desde Colombia, desde Ecuador, desde Guatemala. Bueno, algunos no se han identificado aún, pero tenemos una buena representación latinoamericana. Gracias a mis hermanos y hermanas que en el chat están poniendo su nombre, su saludo y su país de origen. Hace unos momentos terminamos también de escuchar otra reflexión y pues fueron niños en esta ocasión que también opinaron y se hicieron escuchar y eso ha sido realmente muy lindo, ha sido extraordinario. Carito, adelante. Sí, estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión de Josías, parece que está, pero no logra acceder. ¿Qué les parece si mientras lo esperamos ahí, Yesiel, tú también tienes mucha experiencia en el tema de la reforma, en todo esto, y quizás podemos empezar como un conversatorio contigo, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que hayamos hecho este tema de jornadas y habernos enfocado desde la niñez? Ujú. Bien, gracias. Bueno, la reforma protestante, ¿no? Es todo ese movimiento histórico, movimiento teológico, social, que desencadenó una serie, ¿no? de procesos en Europa y en el mundo. Ya sabemos algo de la historia, ¿no? Ya sabemos toda la situación que estaba coyunturalmente viviendo la iglesia. Y pues Martín Lutero, este Agustino, pues decidió iniciar un proceso de reforma en la iglesia y básicamente con un retorno a la escritura. Retornando a la escritura, él encontró y rescató grandes verdades, sobre todo del libro de Romanos de la Biblia, ¿no? Y propuso otra vez, elevó su grito diciendo, es solo por fe, es solo por gracia, ¿no? La sola escritura es la autoridad. La honra y la gloria son solo de Dios, decía él, solo Cristo salva. Y en ese momento, en esa coyuntura medievalista de la Edad Media, eso fue un boom, ¿verdad? Fue una situación que conmovió las estructuras de la sociedad, la estructura de la iglesia y todo un modelo cultural, sin duda alguna. Y así se desata una reforma protestante. Ahora bien, el aporte de estas jornadas ha intentado ser ese, ese tema que no se trata en temas de reforma. Siempre se trata las doctrinas de la reforma, los personajes de la reforma, pero ¿qué de la niñez en tiempos de reforma? ¿Qué de la niñez de los reformadores? Ah, qué extraordinario eso, ¿ah? Y ahí pues hay mucho que investigar. Y justamente hay historiadores, hay biblistas que se han sumergido profundamente en los datos históricos, etnográficos, para traernos a la actualidad ese lado oscuro, no revelado, no conocido de los grandes reformadores Calvino, Zwinglio, Martín Lutero, Bullinger, entre otros. Y pues esta noche, extraordinario aporte el que esperamos de Josías Espinosa respecto a la infancia de Casiodoro de Reina. Ya les expliqué, uno de los autores de la traducción que lleva el nombre de ellos, Reina Valera, del 60, decimos en América Latina, los evangélicos. Bueno, conocer esos detalles de este importante traductor, en qué siglos vivió, cuándo vivió, cuál fue su relación con la iglesia, pero sobre todo, cómo fue su infancia, cómo eran las infancias de los niños en ese entonces. Y ahí solo decirles algo, ¿no? La realidad de los niños y niñas a lo largo de la historia siempre ha sido o ha reflejado adversidades. Por ejemplo, en ese pasaje bíblico de Mateo capítulo 19, cuando los padres y madres llevan a los niños a Jesús para que ore por ellos y ponga sus manos sobre ellos, se da en un contexto en que la niñez realmente era muy difícil que pueda completar su ciclo de vida, pues no habían vacunas, habían pobreza, había enfermedades. Entonces, sin duda,
pues el promedio de vida de una persona adulta en los tiempos de Jesús, ¿cuál era? Ah, vaya, para eso ayuda la investigación social, los diálogos interdisciplinarios de la Biblia y la teología para detectar esas verdades. Entonces, la gente que llevó a que Jesús ore a sus niños para que Jesús ore por ellos, era porque querían garantizar con la bendición del Señor que esos niños cumplan su ciclo de vida, vivan su ciclo de vida, no se mueran antes de hora. Qué tremendo, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora bien, escuche esto. En la Reforma Protestante, en los siglos XV, XVI, ¿cuál era la realidad de la niñez en Europa? Le pongo esto para usted. ¿Cuál era la realidad de los niños y niñas en la conquista de América? ¿Qué pasó con los niños y niñas de los pueblos originarios cuando llegaron las carabelas de Colón? ¡Qué tremendo! ¿Saben qué? Hoy se está investigando todo eso y ya hay resultados que admiran, que impresionan, que llaman la atención. Esta noche, justamente, vamos a ver desde la investigación, abordaje histórico, cómo fue la vida de Casiodoro de Reina, este importante traductor de la Biblia. Así que estamos esperando, bueno, que Josías de Espinosa, el encargado de la conferencia magistral de esta noche, pues pueda unirse, quizás mejor si se abandona la sala e intenta nuevamente unirse a nosotros para poder así continuar. Pero bueno, hago una pausita ahí para saludar a Virginia Pineda, quien está en Guatemala. ¡Qué bien! También saludos a Sara desde Quito, Ecuador. Saludos a Luz Livia Bustos desde Colombia. ¡Qué bien! Bienvenida también, hermana. Desde Bolivia, Erika Huanca. Oh, qué lindo. Miren lo que la tecnología nos permite hacer, unirnos desde tantos sitios. También saludos a Sandra Franco allá en Bogotá, Colombia, a Debbie acá en Ecuador, Patricia García, Patti, bienvenida esta noche también, Alida Esperanza desde Guatemala, Marco Caiza, Ecuador, Luz Livia también desde Colombia, Miriam González también no dice dónde, pero María del Pilar también, qué hermoso, Daniel Delgado, Camila y otros más, Camila Henao y otros más. Así que qué hermoso momento para compartir y crecer. Bien, no sé, Carolina, si tenemos algún dato ya, pero esta noche la idea es, escuchen esta, escuchar en primera instancia a Josías de Espinosa de Perú. Como ya hemos dicho, es un investigador, un biblista connotado. Y después de eso, yo voy a proseguir, pues, a hacer preguntas para conversar sobre lo que él nos comparta en esta noche, ¿de acuerdo? Entonces, pues, vamos a hacer una espera. Pero antes de aquello, ¿qué textos de la versión Reina Valera, qué textos de la versión Reina Valera son los textos más poderosos, más afamados sobre niñez? A ver, quizás podemos usar el chat y podemos empezar a conversar. ¿Qué textos de la versión Reina Valera son los textos de niñez? Quizás, sí, más que han alcanzado más notoriedad. ¿Qué le parece? A ver si ponemos en el chat, si usted busca su Biblia, y podemos anotar qué textos de la versión Reina Valera relacionados a niñez son los textos que más a usted le han llamado la atención. Bueno, a ver, Mateo capítulo 19. Ahí hay un texto. Cuando traen los niños a que Jesús ore y ponga sus manos, como ya dijimos. ¿Cierto? ¿Qué otro texto de la versión Reina Valera es que a usted le ha llamado la atención sobre niñez? A ver, ya está cerca la Navidad y el mundo evangélico y el mundo cristiano celebra la Navidad con los textos bíblicos del Nuevo Testamento relacionados al nacimiento de un niño. ¿Qué textos usamos en la iglesia, en la escuela dominical, para tratar el tema de niñez? Miren, qué bonito, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién le gustaría poner en el chat, por favor? Ponga en el chat, este texto me gusta a mí, de la Reina Valera, sobre niñez. A ver, estoy atento, que empecemos a conversar. El nacimiento de Moisés, de Samuel, de Sansón, de Jesús. Sí, gracias. Claro que sí, gracias a Nubia. Todos estos, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Ay, ay, ay. Gracias, Noemí. Sí, tremendo ese texto. No se lo impidan. ¿Y saben qué?
Por ejemplo, ahí viene esa, esa, esa ductilidad de la traducción de la Reina Valera. Ahí en no se lo impidan, se usa el caso vocativo en el original griego, que es como un poco exaltado. Jesús no lo dijo y no se lo impidan, dijo no se lo impidan, ¿eh? Bien, correctamente. Yegni Forero, saludos desde Colombia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y andarás. Qué lindo. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Ahí la Biblia, la Reina Valera está hablando de los niños y niñas. Qué lindo. Salmo 139, 13. Salmo 139, versículo 3, el famoso salmo, ¿no? Qué cosa, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin faltar una de ellas. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Maravilla. Todo niño, niña nació en el plan y propósito de Dios. Todos y todas. ¿Qué le parece? Nadie está aquí por accidente y eso cómo ayuda y ha transformado la vida de tantos niños, niñas y de personas adultas. Entonces la palabra de Dios des en cuenta cómo menciona tantos textos. Virginia Pineda, Salmo 127 del 3. Bueno, antes de nada, Marco Caiza, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Ay, mamita, qué tremendo, de los tales es el reino de los cielos. Por favor, los discípulos no podían entender. Los discípulos querían que ya llegue el reino. La última pregunta que los discípulos le hacen a Jesús antes de ascender es, ¿y cuándo instaurarás tu reino? Y Jesús les dice, hey, pero si aquí están los ciudadanos del reino, los niños y niñas. ¡Qué tremendo! Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de alta estima el fruto del vientre. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. ¡Ah! ¡Qué lindo! Gracias. Des en cuenta cómo esta traducción nos remite al tema de niñez, de principio de vida. Proverbios. Bueno, hay otro texto, perdón. Isaías 9:6. Ah, claro. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oigan, este es un tema tremendo de la teología. ¿Por qué Jesús vino como niño? ¿Y por qué no apareció ya como un hombre? Que lo pudo haber hecho porque Él es Dios. ¿Por qué viene como un niño? ¿Qué tal? ¿Por qué? Un niño humano envuelto en pañales, un Dios envuelto en pañales. Imagínese eso. Qué ternura, qué profundidad. Proverbios 22:6. Ese texto si no me acuerdo, soy honesto, ¿no? Deuteronomio 1:39, donde el Señor da la promesa de que los niños serían los que poseerán la tierra prometida. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Sí, porque esa generación se quedó allá, porque fue una generación que desconfió, pero en los niños Dios ve la posibilidad de un nuevo proceso en una nueva tierra. ¡Ay! ¡Qué profundo eso! ¿Ah? Lucas 2:40, gracias Edith, qué lindo, en referencia a Jesús, y el niño crecía y se fortalecía. Des en cuenta qué importante, hermanos y hermanos, que el ciclo de vida de un niño sea honrado con salud, con bienestar, con buena alimentación, con buenas relaciones sociales, porque ese texto habla de cómo Jesús se fue creciendo sano, físicamente, en estatura, en conocimiento de Dios, en gracia con la gente, relaciones sociales. La misión de la iglesia va por ahí. Debemos hacer nuestra parte con los niños y niñas en base a ese texto paradigmático de Lucas 2:40. Tanto que decir. Isaías 65:20. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Atención, por favor. Yo me puse a investigar este texto, hermanos y hermanas, y encontré algo grande. Y gracias por no desconectarse. Gracias, estamos aprendiendo y todos están participando con sus textos. Qué lindo. Atención. Yo me puse a investigar este texto bíblico de que justamente Marco ha puesto ahí en Mateo 18:3-4. Cualquiera que se humille como este niño. Y saben que ahí algo muy importante es esto.
cualquiera que se humille. Yo me fui al texto original griego a ver la palabra. Y la palabra para cualquiera que se humille es una palabra que se usaba, escuche, para hablar de alguien que estaba en un sitio alto donde se había subido. Entonces se usa esa palabra para enseñar lo siguiente: cualquiera pues que se baja de la altura donde está, de la altura donde está, y se baja de ahí, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esa es la verdadera enseñanza de este texto, que Reina Valera lo traduce como cualquiera que se humille. ¿Saben cuál podría ser otra traducción? Cualquiera que se baja de la torre donde lo han trepado o donde se ha trepado, de la altura donde está, para ver desde arriba a los demás, ¿no? Y se baja al mismo nivel de los más pequeños, ese será el más grande en el reino de los cielos. ¡Ah! ¡Qué cosa más maravillosa! Todos nosotros a veces estamos subidos en sitios altos, ¿ya? Donde nos hicieron subir o donde hemos estado tratando de subirnos en este mundo tan competitivo. El que se baja de esa altura y se pone al nivel de un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 65:20, qué poderoso texto. No habrá ahí niño que muera de pocos días. Ay, ay, hermanos, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Saben qué? Eso es algo tan importante. ¿Por qué? Escuchen, por favor. Porque en ese mundo ideal de Dios, el mundo que Dios quiere, el reino de Dios en la tierra, es que hayan niños que no se mueren de pocos días. El día de hoy se mueren muchos niños en nuestra zona andina, en nuestra zona indígena de América Latina por desnutrición crónica infantil, por enfermedades pulmonares. Se mueren niños por diarreas. ¿O estoy exagerando? La voluntad de Dios es que eso no suceda. Por favor, que el niño cumpla su ciclo de vida, así como el niño de Lucas 2:20, que crecía, se fortalecía. Por favor, la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos sobre este tema de niñez. ¿Me entiende? Entonces estamos ante un tema muy serio, muy importante. Bien, me parece que el doctor Josías ya está conectándose. No sé si puedes abrir tu cámara, Josías. Hemos estado haciendo un preliminar. Bueno, sigamos un poquito más. En un minuto, espérame. En un minuto, ningún problema. Acá estamos comentando unos textos de la Reina Valera sobre niñez. Qué lindo, miren ese, ¿no? Primera de Corintios 14:20, ese texto no me acuerdo. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño, edúcalo, acompáñalo, no lo maltrates en el camino de Dios. Hermanos y hermanas en casa, en la iglesia. Ay, qué importante. Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando fuere, exactamente, es la otra traducción. Qué bonito. Nubia, espectacular. Gracias a Dios por esta noche y seguimos aprendiendo. Primera Tesalonicenses 2:7 habla de los niños pequeños. El verbo griego es nepios. Muy bien, interesante. Este texto es el que habla justamente como la nodriza los cuidó. Qué bonito, ¿sí? Otro texto, otra palabra en el original para niñez es paidos, de ahí viene pedagogía, pero bueno, sigamos, ¿eh? Mateo 18:10, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Miren qué textos más poderosos, qué textos más poderosos y que esta noche nos sirven como tip de entrada para esta noche en que escucharemos la infancia justamente de Casiodoro de Reina, uno de los autores de la traducción de la versión más difundida en el mundo evangélico de la Biblia, la Reina Valera, justamente. Entonces, bien, des en cuenta, aquí hay tantos textos, el Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que amaban, fundaste la alabanza, la adoración. O sea, des en cuenta la Biblia, la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Ponen como actor, como sujeto a los niños y niñas. Y cuando la mentalidad adultocéntrica, aquella que le encanta estar arriba de todos, no se baja al nivel de los niños.
hace que justamente Jesús haga una opción por ellos y les diga, no les impidan, de ellos es el reino de los cielos. Qué cosa más hermosa. Josías, estamos Hola, listos, me parece. sí, listo. Gracias, Yesiel, solo que no puedo prender mi cámara. Bien, entonces No vamos sé a si le escuchar. dices a Carolina que no puedo prender la cámara. ¿Me puedes prender tu cámara, Josías, por favor? Y ahora sí puedes, dice Camilita. No, tampoco. Lo que pasa es que cambié de celular a computadora, seguro por eso. A ver, fíjate. A ver, vamos a ver, seguimos esperando. No se nos vayan, hermanos, seguimos aquí. Marcos 9:37, otro texto fabuloso de niñez. Y bueno, tantos otros que hay, miren, ¿no? Y todos con un aporte excelente para los que estamos en este mundo de servir al Señor, de servir a la niñez, como maestros de escuela dominical, como abuelos en casa, como papás, como tíos, todo, ¿no? Papás y mamás. Bien, tantos textos de la palabra. A mí me encanta ese que dice que cualquiera que se humilla, como este niño, ese será el grande en el reino. Aprendamos esa pauta bíblica, teológica, para formar una ética de vida, de búsqueda en la vida, alineada a lo que Cristo nos enseñó. Bien, querido Josías, ¿estamos a punto ya? No me permite, se colgó. Puedo hacer Josías, ¿puedes intentar apagar tu cámara y volver a prender? Vamos a ver, esperemos que salga bien todo. O si puedes como que salir y volver a entrar, podría funcionar. Y si no, bueno, por respeto a los hermanos, podríamos seguir con audio, ¿no? Bien, Josías, de pronto empezamos con audio, porque el tiempo está avanzando, nos quedaría media hora realmente, así que yo solo puentearía el turno a ti para decirte que en estos minutos hemos conversado sobre esos textos paradigmáticos de nuestra versión Reina Valera sobre niñez. Y en el chat se han puesto varios textos. Así que saludos también a mi querido y amado pastor Alan López, a quien yo quiero mucho, pastor acá también en la ciudad de Quito. Y pues él también un gran pastor que trabaja con niñez en una linda iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en el sur de la ciudad de Quito. Muy bien, entiendo que Josías ha salido para intentar entrar otra vez. Nosotros seguimos acá, no nos compliquemos. Sí, ¿Les sí, parece? sí. Gracias. Seguimos bonito Gracias. y bueno, decir que hemos conversado sobre varios textos. A ver, ¿qué otros textos nos faltan de la Reina Valera, los que como evangélicos hemos usado para niñez? A ver, anímese, mientras Josías se reconecta, otro texto, ¿cuál podría ser? Textos de niñez. ¿Será que en el Apocalipsis se habla sobre niñez? ¿Cómo se habla de la niñez en otros textos? Isaías 49:15, Teddy. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ay, Debbie, qué texto más poderoso, ¿no? Otra vez dicen cuenta, los profetas también hablaron mucho de niñez, aunque hay profecías que anunciaron masacres infantiles, como esa masacre que hubo cuando Jesús nació y Herodes desencadenó una matanza de niños de hasta 2 años, según su cálculo. Y eso estaba profetizado, qué tremendo, ¿no? Pero también el mundo ideal de Dios, el reino, vimos con Isaías. Y acá miren esto, ¿no? Aunque en clave de niñez, Dios nos habla a los seres humanos y nos hace entender que Él es nuestro Padre Celestial. Qué maravilla, qué hermoso. Y que no vamos a estar abandonados, ¿no? ¿Verdad? Lindos textos de ese encuentro. Segunda al Timoteo 3:13. Olga Lucía Higuera, de Colombia. A ver, segunda de Timoteo 3:13. Ah, ya, claro, claro, claro. Bueno, ese texto, ¿de qué nos está hablando? A ver, yo estoy sin Biblia en mano, pura memoria, ¿no es verdad? Pero bueno, segunda de Timoteo 3:13. ¿Qué es lo que dice? A ver, quién se anima a decir algo ahí? Ahí mismo, Olga Lucía, usted nos va a decir y nos vamos acordando. A ver, otra persona que ponga otro texto y vamos ahí conversando, tantos textos de la Reina Valera que han guiado nuestro camino. Ajá, Isaías 49:15 ya lo leímos, Marcos 9:37, Salmo 8:2, muy bien.
¿Alguien más que quiere poner un texto paradigmático de niñez que surge de la Reina Valera? ¿Es por ahí que estamos viendo? A ver, ¿alguien más? ¿Qué dirá, por ejemplo, el Evangelio de Lucas? Bueno, ya pusieron Lucas, Lucas 2, ¿no? Ese famoso texto de que el niño crecía. Sí. Por ejemplo, otro texto de Lucas. A ver, ya, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Olga Lucía. Ese es 2 de Timoteo 3:13. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ah, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, qué tremendo, ¿no? Cuidado con que nosotros un día, digamos, porque a veces no somos así como somos adultos, que se convirtió a Cristo un niño, si en el culto se convirtió una niña, decimos, ahí será. ¿Será que el niño entendió bien de lo que se trata, la doctrina y todo eso? Miren, aquí la palabra de Dios da validez a la conversión de un niño. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. ¡Qué maravilla! Te hacen sabio. No dice te hacen inteligente, sabio, entendido, práctico en materia de eternidad de Dios. Ay, hermanos y hermanas, cuánta falta nos hace amar más esta palabra y vertirla de manera creativa, respetuosa, simétrica, sin violencia religiosa en los niños y niñas, en los espacios de escuela dominical, de la catequesis. Hoy los niños pasan mucho tiempo con esto, ¿no? Pasan mucho tiempo con esto. Hijo, y les cuento, yo estuve justamente hace 15 días en la Asamblea Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas. Y ahí había mucha preocupación porque los niños pasan mucho viendo cosas aquí en este aparato. Entonces las nuevas versiones de la Biblia tienen que pasar por acá, tienen que ser creativas para llegar a los niños. ¿Por qué? Porque la palabra no va a cambiar. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Otra vez agradezco que pongamos después una cita pequeña, Patti, que dice Deuteronomio 4:9. Arriba ya habíamos dicho Deuteronomio 6. Esto lo enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. La palabra, ¿no es cierto? Y son textos de la Reina Valera. Qué poderosa, ¿no es verdad? Bien, gracias. ¿Alguien más que estamos aquí comentando? Por favor, en el texto vamos poniendo en el chat algunos otros textos o comentarios que ustedes quieran hacer y pues de esa manera vamos avanzando en nuestro espacio, ¿no? Lucas 11:11, Sandrita Franco. Lucas 11:11. ¿Qué dirá Lucas 11:11? Ahí sí tengo que admitir que ese texto no me lo sé de memoria y estamos así, pero vamos a ver Lucas 11:11. Ideal si ustedes me ayudan a ver ahí para poder justamente pues comentar. ¿Qué dice Lucas 11:11? Bueno, Lucas 11:11 dice así. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Imagínense, ¿no? Como aquí Lucas hace razonar en clave de niñez, de hijo. Si tu hijo te pide, tú no vas a ser capaz de darle algo que no te pida. Ahí veo a Josías ya conectado. ¿Estás listo, Josías? Qué Sí, pena. ahora estoy listo. Ahora sí. Excelente. ¿Puedes Gracias. abrir tu cámara? Sí, eso es lo que estoy intentando, a ver. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver. No, ya, ahora Ahí sí, sí. estás, ahí estás. Bien, entonces yo dejo este tiempo a Josías. Te hemos estado esperando más que agua en verano, como se dice, mi querido Josías. Pero mira, tú vas entonces de manera ya más sintética a hablarnos justamente Sí. sobre las reflexiones de la niñez de Casiodoro de Reina. Adelante, Josías. Eh, Quería compartir, ¿no? Sobre Casiodoro de Reina y su niñez desde su vida, ¿no? Su vida muy difícil, muy...
de una situación muy terrible. Entonces, Casiodoro de Reina es un hombre ilustrado, traductor. Ahora último, una investigación que ha publicado Alfonso Ropero, el doctor que dirige la editorial CLIE, ha encontrado en Juan de Valdés, en Casiodoro de Reina y en Cipriano de Valera, que eran de familias judías conversas al, al, este, al catolicismo, ¿no? Porque fueron obligados. Entonces, desde estas huidas, quiero empezar a hablar de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, eh, su nacimiento, los biógrafos más especializados lo ponen en 1520. Sin embargo, no tenemos su acta de nacimiento de Casiodoro. En este famoso libro, Menéndez Pelayo dice que Casiodoro era un morisco de Granada, o sea, como que tenía raíces árabes, ¿no? Musulmanas, de Granada. En un documento de la Inquisición, cuando hicieron una quema de la Inquisición porque lo dictaminaron que era un gran hereje y pusieron que era un sevillano. Pero él en una Biblia hace una firma, ¿no? Él mismo de puño y letra dice que no es ni morisco ni es sevillano, sino que él mismo se atribuye que Casiodoro es de una ciudad cerca a Sevilla, que pertenecía a la diócesis de Sevilla, y en latín pone hispalense, hispalense. Entonces, Doris Moreno, su más connotada biógrafa, dice, habrá que creerle al propio Casiodoro, ¿no? Que es hispalense. Y un dato de su nacimiento, y ahí queríamos hacer reflexiones de la niñez de Casiodoro, es que Casiodoro es uno de esos personajes del siglo XVI y muchísimos personajes, excepto Lutero, Zwinglio, ¿no? Pero la gran mayoría de personajes que no sabemos nada ni de su niñez, ni de sus estudios, porque sus biógrafos ya le encuentran a él eh, en este lugar de los Jerónimos, que se había hecho sacerdote Jerónimo, donde va a conocer justamente el protestantismo. Y va a pertenecer a esta larga lista de protestantes españoles como Juan de Valdés, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, el doctor Constantino y tantísimos españoles, ¿no? Que se llegaron a convertir a Cristo. Entonces, esa es la primera reflexión que quería hacer con ustedes sobre la niñez, desde una perspectiva de la niñez, ¿no? Y esto me hace recordar estos textos bíblicos, por ejemplo, que dicen así, ¿no? Y habían 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Ese es Casiodoro. Para la historia no se cuenta porque no pertenecía a una familia de alcurnia, de Francisco de Encinas, que el primer traductor del Nuevo Testamento al español,
casi contemporáneo a Casiodoro. Sí sabemos dónde nació, dónde estudió, cómo fue su niñez. De Martín Lutero, como ayer les expuse, sabemos hasta qué comía, ¿no es cierto? Por la gran cantidad, 127 tomos escribió Martín Lutero, y se puede reconstruir cada paso de su niñez, cada lugar donde estudió, qué estudió, etc. Entonces, la primera reflexión es que Casiodoro representa a esa inmensa cantidad de niños invisibilizados, y como les dije, su biógrafa Doris Moreno, ¿no?, nos dice que su niñez, su nacimiento, queda en el misterio. No sabemos. Esa es la primera reflexión desde la perspectiva de la niñez de Casiodoro. Y ahora vamos a pasar a ver algunos datos de cómo Casiodoro se convierte a Cristo, huye con un grupo de españoles a Ginebra, a Suiza, la ciudad donde vivía Calvino. Incluso le va a escuchar en una prédica en la Catedral de San Pedro a Calvino, ¿no es cierto? Entonces miremos, ¿no? Casiodoro de Reina llegó a la decisión de huir de su amada Sevilla, una ciudad cosmopolita, una de las más grandes ciudades de España del siglo XVI. Y quiero decirles que Sevilla es un lugar importante para América, para Latinoamérica, para Perú, Ecuador, para Argentina, porque justamente los proyectos de las salidas, ¿no?, de los barcos hacia América del Sur salen desde Sevilla. Incluso los autos de fe escritos por la Inquisición del Perú, por ejemplo, se encuentran en Sevilla, ¿no es cierto? Ahí están las copias, los originales, ¿no? Y de su amado monasterio de los Jerónimos, el lugar donde, leyendo las Escrituras y otros libros, llegó a comprender que el catolicismo de la cristiandad de su época, que vivía en el antiguo régimen, no representaba las enseñanzas de las Sagradas Escrituras de Jesús. No representaba. Entonces, ya tenemos a un Casiodoro de Reina adulto, joven, y en el entorno sevillano, ¿no? Miren, y acá hay un dato, una segunda reflexión para niños. Los judíos sevillanos, la progresiva y discutible extensión de los estatutos de limpieza de sangre estaban contribuyendo a segregar a las familias judías, mayormente sefardíes, ¿no? ¿Qué pasaba? Que los judíos que se habían quedado en Sevilla les estaban haciendo toda una limpieza de sangre, y los tenían prácticamente ahí observados, ¿no? Entonces habían judíos en Sevilla. Y según las últimas investigaciones, pues, Casiodoro pertenecía a una familia judía sefardí, precisamente. Segundo, corrientes espirituales diversas. Se constata de la extraordinaria recepción de la devotio moderna flamenca y de Erasmo de Rótama del humanismo cristiano, ¿no? Había gente leyendo sobre eso. Y la reforma protestante no solamente fue en Sevilla, sino en muchas ciudades. Y también existía otro grupo, el alumbradismo, una corriente espiritual de identidad española. Centraron sus esfuerzos en vivir una experiencia mucho más intensa e íntima con Dios, sin intermediarios eclesiásticos, sin imágenes, sin el infierno amenazador como coerción y sin autoridades
ni jerarquías eclesiásticas, ¿no? Qué tremendo. Prácticamente el alumbrarismo ya parecía una forma de protestantismo. Pero la reforma protestante fue diferente al alumbradismo. Y en segundo lugar, Casiodoro de Reina va a vivir en el entorno de San Isidoro del Campo, ¿no? Allí donde él se hizo un sacerdote de la Orden de San Jerónimo. Vivió un trágico episodio entre 1485 y 1491 por la Inquisición española. Por eso se impuso la limpieza de sangre a todos sus candidatos a partir de 1504. La Inquisición empezó, ¿no?, entrar también a las órdenes religiosas, ¿no? De hecho, Teresa de Jesús cuenta que la Inquisición entró un día y se llevó todos sus libros religiosos en español y solamente le dejaron el latín. Y ella estaba muy triste por eso. Y el monasterio de San Isidoro del Campo llegó a ser importante. El monasterio era un amplio, imponente, y llegó a ser muy influyente para todo Sevilla, ¿no? En el año 1550 realizaron denuncias de heterodoxia. El emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, pidió al Papa una visita de inspección extraordinaria que tuvo lugar en 1552, realizado por Fray Fabio de Grandis. Coincide con las denuncias en Sevilla y procesos inquisitoriales, ¿no? Entonces, parece que había una cantidad de denuncias de herejía, ¿no? Y en 1557 se realiza la primera huida. Una docena de monjes desde el monasterio de San Isidoro del Campo tomaban la decisión de abandonar el convento de Sevilla y España, en definitiva, huir. ¿A dónde? A Ginebra, ciudad que pensaban que era el paraíso en el que por fin podían vivir libremente la verdadera fe. Juan de Valdés vivía y trabajaba con Juan Calvino en Ginebra. Juan de Valdés era un español y les decía que en Ginebra estaba el cielo en la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué? La convicción de huir se acrecentó los últimos meses. Las pesquisas inquisitoriales, los rumores sobre la presencia de herejes en Sevilla se había extendido al monasterio, peligraban sus vidas, había crecido el deseo de no callar más, de no fingir más, de no discutir más. Tenían una doble vida, el reino del disimulo y el fingimiento tenía que acabar, había llegado el tiempo de la huida. Entonces, miren, ahí está el monasterio de San Isidoro. ¿Y quiénes huyeron? Francisco de Farías, este famoso Antonio del Corro, Fray Peregrino de Paz, Fray Juan de Molina, Fray Casiodoro, ¿no?, de Reina, y jovencito, ¿no?, más o menos Casiodoro tendría unos 30 y tantos años, 37, ¿no? Y Cipriano de Valera tendría unos 20 años. Fray Miguel Morillo, Fray Alonso Baptista, Fray Hernando de León, Fray Lope Cortés, Fray Hernando de León y un desconocido decidieron irse cada uno por su lado y todos encontrarse en Ginebra. Cipriano de Valera escribe muchos años más tarde: en el año 1557 aconteció en Sevilla cosas maravillosas y dignas de perpetua memoria, y es que en un monasterio de los más célebres y ricos de Sevilla, llamado San Isidoro, el negocio de la verdadera religión iba tan adelantado y tan a la descubierta que no pudieron ya más con buena conciencia estar ahí. 12 de los frailes en poco tiempo se salieron, unos por una parte y otros por otra, los cuales dentro de un año se vieron en Ginebra, a donde cuando salieron tenían determinado ir. No hubo ninguno de ellos que no pasara grandes trances y peligros, pero de todos estos peligros los escapó Dios y en mano potentísima los trajo a Ginebra. Era un contexto difícil. Y a partir de ahí, a partir de este momento, Casiodoro va a vivir una vida muy difícil,
de peligros, de persecuciones. Y en medio de eso, de esas persecuciones, se va a dedicar a traducir la Biblia, la Biblia del Oso, de 1569. Y había todo un contexto, ¿no? Las razones que existieron unos 12 años atrás, Fray Casiodoro, Fray Antonio Corro y Fray García Aría, a quienes llamaban el maestro blanco por ser albino, conocieron a dos nuevos canónigos de Sevilla, a Juan Gil y Constantino de la Fuente. Antes un tal Rodrigo Valera había suscitado interés, un alumbrado era este, ¿no? Y Egidio y Constantino, hacia 1540, enfatizaban el beneficio de Cristo, la alegría, la salvación, la acción del Espíritu en las almas. Se unió el doctor en Sagradas Escrituras, doctor Vargas, organizaron grupos de estudios bíblicos en las casas llamadas Iglesia Chiquita. Y ahí es la segunda reflexión que quiero hacer sobre la niñez en la vida de este gran personaje Casiodoro de Reina, un eirenista, un avanzado de su tiempo, un traductor de la Biblia, hizo la Biblia del Oso, una de las traducciones más hermosas que nadie le pudo superar, porque en esta iglesia chiquita se reunían como en células familias, papás, mamás con sus hijos. Y tenemos datos que Casiodoro iba a una de estas iglesias chiquitas y ahí él les enseñaba a papá, mamá y a los hijos, adolescentes, niños. Y esta es la segunda reflexión en la vida de Casiodoro Reina, ¿no? La primera, que él es uno de los tantísimos niños invisibilizados. La segunda, que cuando ya es sacerdote y está conociendo la palabra de Dios, ya no está con estos mensajes del catolicismo, empieza a tener contacto con niños y niñas, adolescentes, y en estas iglesias chiquitas empiezan a enseñarles a ellos como parte de la iglesia, sin exclusiones, sin esas ideas católicas, sino haciendo de este lugar, y más tarde, él va a sufrir al dejar estas iglesias chiquitas, que va a ser parte de su vida hasta su muerte. Llegaron a tener libros de Lutero y otros protestantes, de Erasmo y otros escritos. Así empezaron a cambiar toda la práctica de los jerónimos, que no eran bíblicas, y fue terrible en medio de esta situación. El tercer contacto con niños que tiene Casiodoro es cuando él decide casarse. Se casa con una mujer negociante, empresaria de telas, y se casan y llegan a tener hijos. Una vez que llegan a Suiza, Casiodoro, según el profesor Gordon Kinder, se decepciona de Suiza. Se decepciona porque no es el sueño que él tenía. La iglesia de Suiza, de Juan Calvino, era una iglesia protestante que se dedicaba a la educación, que era muy impactante, pero no le gustó a Casiodoro que los reformados o presbiterianos o seguidores de Juan Calvino eran intolerantes con otros protestantes, ¿no? Con los anglicanos de Inglaterra, con los luteranos, con los de Zwinglio, etcétera. Y dijo, según el profesor Gordon Finder, Casiodoro, cuando escuchó predicar a Juan Calvino, aquí se habla más de odio que de Cristo. Fue muy crítico. Él era un eirenista, un pacificador, un estudioso, un traductor que sabía griego y hebreo. Y cuando llega ahí, él
se va a Inglaterra porque no le gusta. Había escuchado que Inglaterra, el rey de Inglaterra, ayudaba a los protestantes, pero justo cuando llega, murió el rey de Inglaterra y pasó a otras manos, pero se quedó ahí Inglaterra. Allí contrajo matrimonio, ¿no? Tuvo hijos, y ahí es la tercera reflexión sobre niñez. Cómo los niños sufren la persecución de Casiodoro y su madre. Ellos en Inglaterra fueron denunciados por una persona infiltrada del rey de España, que Casiodoro practicaba sexo con un homosexual. Y la Inquisición estaba ahí buscando atraparlo, y él tiene que escaparse, vestido de marinero, su esposa y él, en un barco. Luego llega Amberes, también parecía que estaba bien, pero hay una guerra y pierden los protestantes, ganan los católicos, y tiene que seguir huyendo, país tras país, huyendo. Tenía que ir a las ferias de libros en Basilea, en Frankfurt, y con sus hijos, y esa es la tercera reflexión, cómo sufren una vida muy peligrosa, triste, sufriente. Tiene cartas donde está enfermo, ya no puede, y le estafan. La primera Biblia del oso, él había juntado dinero con tanto esfuerzo, le pagó a un impresor y el impresor se murió y fue estafado. Nunca salió esa Biblia. Así que nuevamente una persona rica tuvo que pagar para la primera impresión de la Biblia del oso. Y en medio de esos, sus hijos con él sufriendo. Que llega a decir, escuchen esto, y esa es la tercera reflexión de Casiodoro Reina sobre los niños, que mejor le hubiera gustado no tener hijos porque estaban sufriendo con él estas persecuciones tan difíciles. Pero su esposa, al parecer, era una mujer muy sabia, muy fuerte, y le apoyó, salieron adelante, y Casiodoro de Reina va a morir en Frankfurt, en Alemania, y los biógrafos dicen que su familia se quedó en Frankfurt, y ahí incluso por varios siglos, ¿no? Por 200 años, se sabía de la familia de Casiodoro que vivía en Frankfurt. Y también les quiero decir algo muy triste: no le dejaron ser pastor. Él buscó ser pastor reconocido, sobre todo por la iglesia presbiteriana. Cuando murió Juan Calvino, él pensó que su sucesor, el famoso Teodoro Beza, le iba a ayudar, pero tampoco le ayudó. Y parece que se resintió mucho con la iglesia presbiteriana, que un día dijo: nunca fui presbiteriano, ¿no? Y a pesar que quiso ser pastor de la iglesia presbiteriana muchísimos años, y le acogió una iglesia luterana de Frankfurt. Y cuando le acoge, al poco tiempo, a unos cuantos meses, le nombran pastor y muere. 3 reflexiones de la vida de Casiodoro. Una, su niñez invisibilizada, como muchos niños. 2, en las iglesias chiquitas, su dedicación a enseñar a niños y niñas y adolescentes, que le pareció fascinante. 3, en su familia, sus hijos sufrieron las persecuciones que el padre sufrió. Y pensamos ahora en estos migrantes que sufren
junto con sus hijos. Eso es lo que vivió Casiodoro. Y que hizo un gran aporte de darnos la Biblia del Oso, que hasta ahora la leemos y es parte de nuestras vidas. Gracias. Yesiel, bienvenido. Oh, Bien, Carolina. excelente, Josías. Me ha impactado mucho esta expresión que has usado de los niños invisibilizados. Qué tremendo, ¿no? La invisibilización de la niñez ha sido un mal de la cultura humana. Pues hasta este tiempo, Josías, hay invisibilización de la niñez indígena, de la niñez afroamericana, de la niñez que sufre enfermedades terminales, de la niñez con discapacidad. Es decir, siempre habrá ese grupo ante el cual la iglesia debería redireccionar su mirada para visibilizarlos justamente y sujetizarlos como ciudadanos del reino de los cielos. Totalmente de acuerdo, Yesiel. Justamente la vida de Casiodoro, sus biógrafos y biógrafas han intentado buscar su partida de nacimiento, su bautizo, sus estudios, y no han encontrado nada, porque Casiodoro pertenecía a una familia de clase media. Pero de Francisco de Encinas, el traductor de él sí sabemos todo, porque pertenecía a una de las familias más ricas de España. Pero los niños invisibilizados también nos habla de ese esfuerzo, ¿no? A pesar de ser un niño invisibilizado como Lutero, que no era un hombre riquísimo, tampoco era pobre, pero llegó con gran esfuerzo a estudiar y aprender latín, hebreo, griego, y ese también debe haber sido la historia de Casiodoro en su niñez, ¿no? Salir adelante de los prejuicios y todo a punta de esfuerzo. Y esos niños invisibilizados se visibilizan solos, pero la iglesia debe visibilizarse a través de la educación, a través del protagonismo y a través de un nuevo trato con ellos. Josías, bueno, el día de hoy han pasado ya 5 o 6 siglos. Existe todo un paraguas, la Convención de los Derechos del Niño, en el cual se establecen los derechos básicos de un niño, tener un nombre, un apellido, una inscripción a tiempo. Pero a veces la iglesia no entra en esas reflexiones de esos grandes paradigmas del derecho de la niñez. Entonces, como que no se le da importancia. No, la iglesia hoy debería saber que si el niño llega a escuela dominical, a la catequesis, tiene nombre, tiene apellido, está inscrito, preguntar. Eso también es parte de la misión de la iglesia, ¿te parece? Por supuesto, creo que el enfoque del derecho de la niñez es algo importante que tiene un fundamento bíblico en Romanos capítulo 13, en 1 Pedro 2 y en Tito 3:1, cuando dice, obedezcan a las autoridades en toda buena obra. Y creo que el enfoque de derecho de la niñez, en el cual, por ejemplo, no podemos tocarles, no podemos abusar de ellos, ni física ni sexualmente, ni nada de eso. Y que eso es justamente en las iglesias, este enfoque de derecho debe ser enseñado. ¿Por qué? Porque a veces se vuelve un lugar de protección de violadores, de abusadores. Y yo creo que el segundo fundamento es Cristo mismo en el trato con los niños. Los textos preciosos que tú has estado reflexionando, ¿no? De estos términos griegos, brefos, paidión, pais, que se refería a los niños, y Jesús los abraza, los bendice, les pone su mano, les está dignificando desde el enfoque del derecho de la niñez. Y la iglesia y el pastor, los pastores deberíamos hacer eso, ¿no? Así que eso estoy totalmente de acuerdo contigo y, y hay que hacerlo en el nombre del Señor, que los niños Oigan, tengan ese enfoque de derecho. qué ternura esto de la iglesia chiquita.
Sí, hermoso. ¿Cómo, mi querido Josías? Y hermanos, ya vamos a ir terminando en respeto al tiempo, pero cómo en estos tiempos en que ese modelo de la mega iglesia como sinónimo de éxito nos embauca, nos abraza a todos y nos hace pensar que solo eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que se debe hacer, cuando el grupo de Jesús fue pequeño, cuando Jesús habla de la manada pequeña, cuando vemos que en este siglo XV la iglesia chiquita forma a un traductor bíblico de la talla de Casiodoro de Reina, etcétera. ¿Cómo recuperar, cómo replantear esas categorías eclesiológicas desde lo pequeño también? Sí, eh, en Sevilla, la forma que los protestantes tuvieron para enseñar, ¿no? Fue justamente en comunidades pequeñas que ellos llamaban la iglesia chiquita. Y ahí familias, papás, mamás con sus hijos, adolescentes, niños, aprendían la palabra de Dios. Y incluso tenemos justamente un dato terrible, ¿no? Que uno de estos que llevaba Biblias y había un homónimo en Sevilla, y en vez de darle a un protestante, le mandó una Biblia de Lutero a un católico. ¡Wow! Y él inmediatamente lo llevó a la Santa Inquisición. Y muchos por eso murieron, ¿no? Y estas iglesias chiquitas representaron, porque tenemos testimonios de personas que vivieron esas iglesias chiquitas, ¿no? Que añoraban a Casiodoro y hablaban mujeres y hombres, tenemos cartas eh, que sus biógrafos, Gordon Kinder y Doris Moreno, que son las más connotadas en el mundo, que se han dedicado a Casiodoro. ¡Wow! Leer esas cartas, cómo añoraban la enseñanza a los niños, a los adolescentes, y cómo esas comunidades son los oikos, ¿no? Esas casas del Nuevo Testamento, eh, la casa de Lidia, la casa de Aquila y Priscila. Ahí también podemos reflejar, y creo que es un lugar especial para enseñar a los niños. La teología de la niñez definitivamente reposiciona la grandeza de lo pequeño, la Exacto. grandeza de la iglesia chiquita, etcétera. Hay una pregunta, un pedido, que si podrías repetir los tres pasajes bíblicos que mencionaste hace unos minutos, Eli lo está pidiendo, quizás lo puedes mencionar, Josías, pero para ir Ah, cerrando, mi querida los pasajes Carolina, sí, bíblicos sí, que yo adelante. había dicho para fundamentar que el enfoque de derecho son Romanos capítulo 13 del 1 al 7, cuando dice obedezcan a todas las autoridades. Primera de Pedro capítulo 2, cuando nos habla el texto de que debemos obedecer a las autoridades en el texto de Pedro. Y Tito 3:1, que es una síntesis, obedezcan a las autoridades en toda buena obra. Y una de esas cosas es el enfoque derecho, ¿no? Muy Y bien. lo Ujú. otro, pues, cuando Jesús, cómo trata con los niños, los textos que tú has dado son preciosos, ¿no? Así es. Bien, creo que el tiempo está llegando a su fin, apreciada Carolina. Sí, Josías, gracias. felicitaciones, maravilloso. Qué pautas más lindas, profundas pero tiernas a partir de este gran personaje. Yo termino con esta pregunta, Josías. Increíble, yo no conocí ese dato de que Casiodoro de Reina cuestionó la violencia religiosa de Calvino en Sí. contra de otros grupos protestantes, ¿eh? ¿Cómo podríamos en estos tiempos, Josías, ser más fraternos, ser más solidarios con la niñez invisibilizada, enternecernos con la grandeza de lo pequeño? ¿Cómo podríamos en estos tiempos ayudar a la construcción de una conducta protestante, a una ética que tiene que estarse siendo la ética del protestantismo en este tiempo? ¿Cuál debería ser en esos temas? Yo creo que esto es esencial, ¿no? El respeto hacia el hermano que es bautista, etcétera, que es metodista, anglicano, pentecostal, ¿no? Cuando se inicia el pentecostalismo, los tenían como herejes, ¿no es cierto? Ujú. Miren, ahí
hay la intolerancia. No como antes, en épocas de Juan Calvino, a los intolerantes los quemaban, ¿no? Mire, igual que la Inquisición, también hubo Inquisición en el protestantismo, quemaban a los herejes. Hoy, pues, son de otras formas, ¿no? Sigue habiendo la intolerancia del otro. Y yo lo que quiero decir es que debemos practicar el respeto basado a la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, que el Señor quiere que nosotros seamos uno. Y la verdad es que el ser humano se divide, pelea, critica al otro, murmura. Y en Gálatas Pablo dice, cuidado que se coman unos a otros, ¿ah? Por si acaso, cuidadito. Entonces, y lo único que hace es mostrar, ¿no? Como cuando Pablo dice en 1 Corintios 1:10, ¿no? Voy a estar contento cuando ustedes se pelean y están divididos. Y uno dice, yo soy de tal, yo soy... No, ¿verdad? Así que construyamos un cristianismo pacificador. No, hasta en el Facebook nos peleamos entre pastores. Imagínense. Entonces, Sí, 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 sí. construyamos un lenguaje Ajá. fraterno, ¿no? Ujú. Amigable, donde Cristo sea nuestra luz y nuestra esperanza. Y Amén. que los niños aprendan eso. Justamente los niños están aprendiendo a ser violentos porque les enseñamos el dogmatismo, el fundamentalismo y todas estas cosas que hacen daño a la sociedad. Excelente, excelente, Josías. Olga Lucía dice, gracias, aprendí mucho, qué lindo. Gracias. Gracias por este espacio tan especial.